No te veía por acá, doctor. Ya no más invitado, pero invítame más. Oye, este documento bien interesante que estuve viendo respecto al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio del que se habla de muchas sombras, se habla de algunas luces, pero aquí creo que este reporte nos va a dar mucha perspectiva respecto a lo que sucedió estos 6 años. ¿Qué dicen los datos? Se titula. ¿Qué te dicen, doctor? Hicimos un balance sin hacer ningún juicio. Quien vea este reporte que está en la página de Integralia no habrá orientación ni decir está bien, está mal. Lo que dicen los datos son 104 datos en materia económica, en materia de desarrollo social, de democracia y de seguridad. Es que es un sexenio de claroscuros, de contrastes, como todos los sexenios. Y yo te diría que ¿qué es lo bueno? Pues el tema nodal es que la pobreza se redujo 6, 7 puntos porcentuales, que son 7, 8 millones de personas, y ese tema me parece que es el tema que hace que la gente esté muy satisfecha. Cuando tú ves las cifras de cómo cambió el presupuesto del programa de adultos mayores, pasó de 53,000 millones en 2018 a 465,000 millones este año. Entonces, ese es el dato nodal, creo yo, de quienes apoyan el gobierno de López Obrador. Y el segundo, que me llama mucho la atención, es que el 65% de la población piensa que el país va en la ruta correcta. ¿Qué porcentaje? 65%. 65% en la ruta correcta en general. En general, la gente está optimista en general de que el país va caminando, la gente percibe que el gobierno es propio, la gente percibe que el presidente los incluyó. Hay una cosa que se llama política de identidad colectiva que por primera vez está ocurriendo para una mayoría, y esa mayoría que se sentía excluida anteriormente y que por razones de clasismo, racismo, falta de oportunidades que el presidente y Sheinbaum explotan cotidianamente, ha hecho que perciban que ellos ya son parte del proyecto. Tal forma que aunque hay un segmento importante de 30% de la gente que está muy enojada, está insatisfecha y percibe que las cosas van muy mal, hay una mayoría que sigue pensando que esto va bien. De tal forma que si tú y yo fuéramos populistas en el sentido neutral de la palabra, no estoy juzgando, tu criterio central del éxito de un gobierno es el apoyo de la gente, entonces bajo ese criterio López Obrador ve los números de las encuestas y dice este fue un gran gobierno, y creo que esa es una manera. Ahora, ¿cuál es la segunda lectura? La segunda lectura es que si tú ves, se ha desmantelado el sistema de salud. Las carencias de acceso a servicios de salud pasó más o menos de 16% a 39%, Azucena, de tal forma que quiere decir que hoy millones y millones de personas ya no tienen el acceso que antes tenían. Claro, esas personas compran las medicinas con el dinero del programa de adultos mayores y por lo tanto solventan el día a día. Qué cosa, ¿verdad? Es la sensación, es como la sensación de tener el control sobre tus propios gastos, ¿no? Un peso hoy vale más que un peso menos en el futuro. Correcto. La gente valora el presente y por lo tanto cualquier consideración que tú y yo hagamos, y aquí a gente que ha estado contigo te dice, está bien que la gente tenga más dinero, pero eso no resuelve estructuralmente los problemas de desigualdad. Y tienes razón, porque en materia de servicios de salud pública, en materia de educación y en materia de seguridad, las cosas están peor. Por lo tanto, estructuralmente hablando, la gente es más vulnerable. Pero quiere decir que aunque sea más vulnerable la población, hoy tiene más dinero y ese dinero, ese peso de hoy les genera un consumo hoy que es, la gente lo valora muchísimo. Pero bueno, digamos, en el lado negativo está el desmantelamiento. Ahora me dices, carencia de este tema del desmantelamiento del servicio de salud, carencia de acceso a la salud, subió del 16 al 39. En educación el tema está estancado y en materia de seguridad pues es debatible. En materia de seguridad es debatible porque por un lado los homicidios dolosos, que había sido el indicador líder, han caído. Por otra parte el robo ha caído, pero la extorsión se ha aumentado mucho. Y la violencia política está fuera de sí, pasó de, digamos, si hubiese que usar un indicador de atentados y de víctimas de violencia, pasó de 300 en 2018 a casi 900 en esta elección. Entonces, hay menos homicidios dolosos. La gente, por cierto, percibe que sus ciudades son más seguras. Pasó más o menos del 75% que pensaban que su ciudad insegura, bajó a 60%. O sea, hay una mejoría significativa de la percepción.
pero por otro lado sabemos que el crimen organizado captura más territorios, cobra extorsión, regula las actividades económicas. Lo que está pasando en Culiacán, Azucena, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en Michoacán. En todas partes, en Guerrero, en Jalisco hay secuestros de jóvenes que son reclutados con falsas ofertas de trabajo. Así es. Y nadie hace nada. Es que yo no sé si ellos ya encontraron también esta fórmula de que si no lo habla el presidente o si no lo habla el gobierno, no pasa. Así es. ¿No? Entonces la gente a la que no le pasa cerca una bala del cártel de Sinaloa, o a la que el otro cártel no le secuestra a un familiar, o a quienes no ven un enfrentamiento en vivo, pues no les afecta. Así ¿Me es. explico? Perdimos también como sociedad la empatía y el poder de sorprendernos ante las cosas. Creo que es un cóctel ahí muy despersonalizado, ¿no? Así es. Y finalmente el último tema que te diría que viene en este reporte de Integralia sobre qué dicen los datos del sexenio es que en materia democrática los indicadores que existen todos son subjetivos, buena parte de ellos, hay una reducción en la calidad de la democracia. Y eso es lo que te dice. Ahora, el tema es que ni es todo bueno ni es todo malo, es un sexenio de claroscuros. Y yo te diría que hasta hace 2 semanas el gobierno de López Obrador había sido básicamente un gobierno de continuidad. De entre 1982 y digamos agosto de 2024, en realidad tenemos un gobierno de continuidad hasta la reforma judicial. La reforma judicial sí resetea el sistema político mexicano, ya veremos sus implicaciones, ya veremos cómo Sheinbaum lo adapta, lo contiene o lo profundiza, pero digamos, esta había sido un gobierno de continuidad y yo creo que la transformación de López Obrador fue haberle dado un peso más importante al tema de ayudar a la gente para tener más consumo hoy, y ese fue. A ver, vamos a un corte, doctor Luis Carlos Ugalde, y regresamos con otros detalles de este muy interesante informe. Volvemos. Con 46 minutos sigue con nosotros el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. A ver, presenta este documento, esta investigación, 6 años de gobierno, ¿qué dicen los datos? Lo que nos dijo en el bloque anterior Luis Carlos Ugalde es que, bueno, tenemos problemas de retroceso en el acceso a los servicios de salud. Tenemos estancamiento en el tema de educación, en el tema de seguridad. Bueno, pues en suma, en números totales de homicidios es el sexenio más violento, aunque lo debatible es que en los últimos meses se ha ajustado a la baja, claro, alta. Sí, ¿sabes? Claro, por supuesto. Es como tener muchos homicidios, pero se ha ajustado un poquito a la baja, muy arriba de otros sexenios. Y democracia, reducción de la democracia en el país, que eso, aunque es tan intangible, por supuesto, para la mayoría de la población es algo irrelevante. Es súper relevante. Irrelevante, perdón. No, para la mayoría de las personas en su vida cotidiana pero por el es algo contrario, abstracto. Es absolutamente necesaria. Para el futuro del país es muy importante, pero para las personas en una vida diaria, la democracia es intercambiable por más dinero. En todo el mundo está pasando este fenómeno en donde un peso hoy vale más que un peso de libertades. Un peso de consumo vale más un peso de libertades. Y por lo tanto, a la gente no le importa mucho que haya un proceso de autocratización que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, incluido México. Oye, entonces aquí en México, vamos a decir, la mayoría de los ciudadanos se desentiende de la democracia si tiene más dinero, más apoyos del gobierno. Así es. La mayoría de los mexicanos lo que quiere es sentirse seguro, independientemente de poner en riesgo sus libertades con la presencia del ejército. Así es. En esas estamos. Así es. Puntos buenos en este informe, veo que también los hay, Luis Carlos, del sexenio. Bueno, nosotros de los 104 indicadores que ahí colocamos, que nos parecen los más relevantes, pues más de la mitad, digamos, son cosas positivas, pero yo te decía hace rato que el más relevante es la reducción de la pobreza, que cae de varios millones, cae 6 o 7 puntos porcentuales, pasa del 42 al 36%. Por cierto, la pobreza extrema aumenta marginalmente del 7 al 7.1%. Y hay otros indicadores que dan como resultado que la gente esté mejor en términos de ingreso, que son el aumento enorme del salario mínimo, el hecho de que la tasa de desempleo se ha caído. Esto no es obra del gobierno, esto es combinación de muchos factores, el hecho de que las remesas hayan aumentado, la estabilidad del tipo de cambio, que es el indicador. Sí. ¿Sabes en cuánto estaba el tipo de cambio en diciembre de 2018? 19.7.
El 30 de agosto, que es la fecha, el 20 de septiembre, que es la fecha de corte de este reporte, estaba en 16.7, idéntico. Hoy está un poco más abajo, 19.3. Entonces, digamos, ha habido un entorno de estabilidad macroeconómica, un aumento del salario mínimo y crecimiento de la economía de Estados Unidos, y todo eso en su conjunto ha permitido que el gobierno gaste muchísimo más en seguridad social. Como dije, el programa de adultos mayores pasó de 53,000 millones a 465,000 millones. ¡Qué locura! Tal forma que es un gobierno de continuidad, con éxito en reducción de la pobreza y con un desmantelamiento estructural de las capacidades del Estado para resolver temas de educación y de salud. Hablas de continuidad, déjame preguntarte, continuidad en el tema... Hasta hace un mes. Sí, antes de la reforma al Poder Judicial. Así es. ¿No? Continuidad, supongo que piensas también en la estrategia de seguridad, que viene con Felipe Calderón, que siguió con Peña, que sigue con Andrés Manuel, con la presencia intermitente o no del ejército. Sí, más o menos, ¿no? Había sido lo mismo, que es la militarización creciente del combate a la inseguridad. ¿Pero continuidad en el tema de salud? No, en el tema de salud, es decir, estructuralmente hablando, el modelo de una economía de mercado con capitalismo de cuates, pero una economía de mercado, con una democracia electoral con las mismas reglas, con un Estado de Derecho frágil, deficiente, pero un poder judicial más o menos independiente, fue el modelo que ocurrió y existió en México hasta hace un mes. Es decir, no fue un gobierno de transformación, aunque el énfasis en lo social creo que sí es una diferencia significativa. En lo social entendido como lo entiende López Obrador. Ahora, lo que ocurrió desde hace 2 o 3 semanas con el tema del Poder Judicial y la militarización de la Guardia Nacional, sí es un cambio de la estructura del sistema político mexicano. Bien, a ver. Cuyas implicaciones conoceremos en los próximos 10 o 15 años. Prácticamente de todo, ¿eh? O sea, las implicaciones de las decisiones de ese sexenio en seguridad, en salud, en el tema de democracia, en educación, los vamos a conocer en los próximos años, no hoy, no en presente. Así es. Ahora, ¿cómo nos explicamos, doctor Luis Carlos Ugalde, que con esta cantidad de dinero en apoyos a adultos mayores, a madres solteras, a mujeres, etcétera, la pobreza extrema se mantuvo sin moverse? Porque yo creo que este gobierno usa el combate a la inseguridad con un criterio clientelar. Y entonces focaliza no a los segmentos más pobres que están en las sierras de Oaxaca o de Guerrero, sino a poblaciones políticamente activas, vinculadas territorialmente en zonas urbanas, urbano-populares, y ahí es donde ataca el tema de la pobreza y la ha reducido porque da apoyos. De hecho, pues toda la gente recibe apoyos de adultos mayores, no está focalizada para la gente más vulnerable, es un programa universal. ¿Pero no les dan los apoyos a los más pobres? No, sí se los dan, pero proporcionalmente requerirían mucho más en temas de infraestructura, de acceso a la salud, de educación, y entonces es más fácil sacar de la pobreza a los que no son tan pobres. Exactamente, y además es más redituable política y electoralmente hablando porque votan más y son más y además están concentrados. Si tú atacas la pobreza extrema en zonas de Oaxaca o de Guerrero, están dispersos en muchas localidades pequeñas y por lo tanto sacarlos de la pobreza es proporcionalmente más caro y políticamente menos redituable. Yo creo que esa es la razón. Ahora, la otra que dije es que esta reducción de la pobreza puede ser muy transitoria porque si de repente se acaba el dinero, esas personas están estructuralmente en la misma situación porque no tienen ni más educación, ni más acceso a la salud, ni tienen mejores condiciones para poder salir adelante por sí mismos. Por eso es un combate a la pobreza exitoso en el consumo de hoy, pero vulnerable en qué va a pasar mañana frente a una adversidad, a una enfermedad grave que no hay manera de que te atienda el gobierno. Porque pues nada más hay que echarle cuentas, ¿no? Es decir, si solamente para el programa de adultos mayores, que a mí me parece que ese programa es muy importante, los demás podrían ser debatibles, son 465,000 millones de pesos por año. Para este año de 2024. Y si le sumas el resto, pues habría que echarle cuentas a qué país aguanta, ¿no? Y no hay manera de que aguante este modelo, salvo que Claudia Sheinbaum haga una reforma fiscal que ha dicho que no es necesaria una de fondo al inicio, salvo que haga un ajuste fiscal que ya no se ve cómo, salvo que la economía crezca. Y este tema es muy importante para el sector empresarial. El sector empresarial y nuestros clientes empresariales en Integral a Consultores están preguntándonos qué va a ocurrir.
Claudia se va a moderar, Claudia va a respetar el entorno para que una economía crezca, o Claudia se va a radicalizar como lo ha sido López Obrador en las últimas semanas. Yo creo que la clave depende de la necesidad que tiene el nuevo gobierno de tener crecimiento económico para poder fondear políticamente estos programas sociales, para poder recaudar más, para poder dar más empleo. Sin crecimiento económico no hay manera de tener una prosperidad compartida. Y para que ese crecimiento se dé en los próximos años, este gobierno nuevo debe dar garantías de que la reforma judicial se va a cuidar en su implementación, de que el gobierno va a ser respetuoso de la inversión privada, de que la va a estimular, de que no va a estar con ataques reputacionales, es decir, que va a crear un ambiente propicio para que los empresarios y los inversionistas que en este momento tienen detenidas muchas inversiones se animen otra vez a entrarle. Yo creo que hay un gran temor en este momento de qué va a ocurrir a partir del 1 de octubre. Me dices, ahora que regresamos del corte, ya nada más para cerrar, ¿cuál es tu perspectiva? Claro. ¿Cuál es tu proyección respecto a todos estos temas? Es la columna vertebral, fue la columna vertebral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el apoyo social, los programas sociales, eso lo ha mantenido como muy popular, muy cercano a la gente, se le dio identidad, se le dieron recursos, se le dio independencia, pero a largo plazo se vuelve insostenible. No puede ser la columna vertebral del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Me lo contestas cuando regresemos? Claro, sí. Por supuesto. Vamos al corte, regresamos con el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Volvemos. Esta conversación con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, quien nos hizo un resumen pues muy interesante respecto al cierre, a los resultados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador que está ya por concluir. ¿Qué esperas para el próximo sexenio, Luis Carlos? ¿O qué debería suceder? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Qué debería y qué va a pasar? ¿Qué debería? Pues deberíamos de tener un gobierno de una presidenta con más sentido de responsabilidad pública. Yo creo que lo tiene. 2, una presidenta que le baje al volumen de la estridencia. 3, una presidenta más ordenada para tomar decisiones y para ejecutarlas como gobierno. 4, un gobierno de gabinete, que yo creo que sí va a ocurrir porque sus integrantes son más experimentados, más que un gobierno de una persona, de un one-man show, como López Obrador, un gobierno de gabinete. 5, una relación con el exterior mucho más útil y productiva. Y 6, la continuidad, por supuesto, de los programas sociales, su aterrizaje, su financiamiento, una reforma fiscal progresiva. Eso sería lo ideal y creo yo que el país tendría crecimiento, se fortalecería la base electoral del gobierno y creo que eso pondría a México en una situación muy buena internacionalmente. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que ocurre con la política, que va a ser una combinación de factores. Las presiones, primero, de López Obrador, que ya puso diques a su sucesora y va a estar como un vigilante moral de su legado. 2, las necesidades de corto plazo, que son qué vas a hacer con Estados Unidos, cómo vas a lidiar con Trump. 3, que ¿Ya se la das a Trump, de plano? ¿Ya le das el triunfo? Yo creo que va a ganar Kamala Harris, pero bueno, si gana Trump las cosas van a ser muy complicadas. 3, que ya va a tener que lidiar con una reforma judicial muy tóxica y que esto va a generar incertidumbre, que el nearshoring se nos va a ir de las manos. Y 4, creo que el tema nodal, creo que ella debe tener una inclinación natural a moderar las cosas, a dar certeza, a ser más responsable, al menos con el sector empresarial en privado, ella da señales de confianza, pero luego los empresarios, los inversionistas ven que apoya la reforma judicial, que apoya el plan C y entonces se genera una disonancia. Yo creo que es parte de su pragmatismo. Veremos a partir del 1 de octubre. Yo creo que va a ser menos independiente de lo que hubiéramos deseado, pero yo creo que se va a convertir gradualmente en la presidenta que tome decisiones con el paso del tiempo y cuando ocurra la primera crisis, que puede ser una crisis con Trump porque bombardea instalaciones de fentanilo con drones, o puede ser una volatilidad financiera, o puede ser una masacre que genere un enorme problema social. En ese momento vamos a conocer la real Claudia Sheinbaum, porque en ese momento o se inclina y se echa a los brazos, digamos, del obradorismo duro, radical, vociferante, o toma una postura intermedia, responsable. ¿Qué hará? Francamente creo que todavía no lo sabemos, porque Claudia Sheinbaum todavía no ha sido capaz de decir quién es y qué quiere. Pues lo vamos a ver y ojalá que lo podamos seguir platicando, doctor. El informe está disponible en Integralia Consultores, en la página. Así es. Muy bien, muchas gracias doctor Luis Carlos Ugalde. Gracias y buenos días.